Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a la tarde en directo, a este espacio en que damos voz al talento que habla en español y que está en Austria. Hoy vamos a hablar también de ciencias y tengo a un invitado que de verdad es un lujo. Se trata de Álvaro Inglés, que es doctor en química y trabaja en un consorcio que este tipo de consorcios durante este último año y medio, debido a la pandemia del coronavirus, han estado muy de actualidad porque han conectado el mundo académico con las farmacéuticas, tantas veces demonizadas. Pero Álvaro nos va a explicar por qué no tenemos que, por qué esto es importante. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola Paco, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer. ¿Nos puedes explicar un poco en cómo, de qué se compone o quiénes componen este consorcio en el que trabajas, que se llama SEM? Sí, nosotros el consorcio en el que estamos tiene el término Resolute, pero es un acrónimo de Research of Solute Carriers. Y bueno, en español sería, digamos, como que queremos investigar unas proteínas que son muy importantes en el organismo para transportar todo tipo de nutrientes, desde azúcares, vitaminas, proteínas, etc. Y queremos estudiar toda la familia de proteínas a la vez. Y estamos hablando de unos 400 miembros, es decir, 400 proteínas diferentes. Muchas de ellas son muy conocidas y están muy bien estudiadas, pero la gran mayoría de ellas todavía no tenemos mucho conocimiento y no sabemos qué transportan o cómo funcionan o para qué son importantes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, decidimos escribir un proyecto, y este proyecto involucra a diferentes farmacéuticas, porque para hacer un trabajo tan grande con tantísimas proteínas es necesario tener un equipo que sea capaz de, digamos, trabajar con todo ese tipo de proteínas, con muchos recursos y con muchos tipos de células diferentes. Y bueno, he estado viendo en la documentación que me has enviado y tal, he estado viendo que no solo son instituciones austríacas las que participan, sino también es un proyecto a nivel europeo. Está también la Universidad de Oxford, por ejemplo, o hay una farmacéutica famosa, está Sanofi, está Pfizer. Es a nivel europeo, ¿verdad? Sí, es a nivel europeo mayormente, porque estamos financiados por la IMI, digamos, es una agencia europea, y por la Agencia Europea de Industria Farmacéutica. Entonces tenemos un partner, un organismo, Pfizer, que está en América, pero todos los demás son, digamos, las secciones europeas de las compañías, y tenemos 6 laboratorios también y una mediana empresa de biotecnología. ¿Hay algún socio de este consorcio que sea español o no? No, la verdad es que no trabajamos con nadie español. Tenemos gente española dentro de los diferentes equipos, pero sí que sé que hay otros consorcios, digamos, fundados por la misma compañía, por IMI, que sí que tienen bastantes, digamos, miembros españoles. ¿Y por qué? Bueno, tú has dicho que lo que estudiáis vosotros particularmente es una familia de proteínas que es muy amplia, son 400 proteínas diferentes, y de las que en un 30% no se sabe nada o están muy poco investigadas. De las que sí se sabe algo, ¿para qué serían importantes? Por ejemplo, ¿cuál sería la aplicación práctica de saber cómo son, cómo funcionan, cuál es el comportamiento que tienen en la célula, etcétera? Bueno, pues esta es una muy buena pregunta, Paco, porque estas proteínas, aparte de querer investigar, hacer investigación básica, son unos targets para fármacos muy importantes. Por ejemplo, está el transportador de serotonina, que hay bastante drogas bastante conocidas, en el que tratan de, digamos, controlar o modular su actividad
para intentar paliar enfermedades neurodegenerativas. Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay transportadores de metales, como de hierro, zinc, que están involucrados en muchas enfermedades debido a que no funcionan bien o funcionan demasiado. Y claro, es muy interesante desde el punto de vista médico intentar tratar o modular estas proteínas. Y, por ejemplo, también se podrían utilizar para potenciar el efecto de algunos fármacos, por ejemplo, ¿no? Que fuera más fácil la absorción. Sí, eso es un muy buen punto. Están involucrados como son, digamos, las proteínas responsables de la distribución de todo tipo de agentes químicos. Eso también incluye los medicamentos. Entonces, si conocemos estos medicamentos, si conocemos estas proteínas y cómo funcionan, podemos también entender cómo se distribuyen los medicamentos y cómo llegan al órgano donde tienen que funcionar. Y de manera que podemos ahorrar muchísimo dinero a las farmacéuticas, ya que se gastan billones de euros en desarrollar estos fármacos para que luego no funcionen bien, porque no entendemos cómo llegan al órgano principal desde que las tomamos, digamos. Y estas células, algunas de ellas, funcionan como... Me gusta mucho la metáfora en inglés, no sé decirlo en español mejor, funcionan como puertas de entrada a la célula, ¿no? Sí, de hecho, lo que hicimos, jugamos un poco con la palabra puertas y lock, que digamos que es candado o cerrado en inglés. Y claro, nosotros lo que hacemos es quitar el cierre a las puertas de la célula, unlocking cellular gates, digamos. Y bueno, es un poco de manera para que la gente entienda un poco qué es lo que estamos haciendo. Entonces jugamos con la palabra unlock, que aparte de abrirlas o cerrarlas con los medicamentos, también descubrimos cómo funcionan esas puertas, digamos. Y bueno, esta pregunta soy consciente de que tiene una respuesta bastante complicada, porque la ciencia entiendo que es sobre todo una búsqueda de soluciones, de respuestas. ¿Cuánto puede durar un proyecto de estas características en tiempo? Hasta obtener unos resultados, ¿no? En este proyecto en concreto, como es una investigación básica, el proyecto dura 5 años, no podemos extenderlo más. Pero yo creo que las aplicaciones van a ser inmediatas, si no están siendo inmediatas ya. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es desarrollar nuevos ensayos para ver, por ejemplo, para testear diferentes medicamentos en estas proteínas. Digamos, tenemos un medicamento que podría ser interesante para modular la actividad de una de estas proteínas, pues desarrollamos un ensayo bioquímico que nos permita detectar si funciona o no funciona. Entonces, eso puede tener aplicaciones inmediatas en industrias farmacéuticas, porque ellos tienen unas librerías de millones de compuestos y pueden utilizar estos métodos que nosotros estamos desarrollando para ver qué agentes químicos podrían funcionar y podrían bloquear estas proteínas. Así que, respondiendo simplemente, digamos, en ese aspecto tenemos un tiempo medio plazo. Y bueno, también la pregunta es evidente. Supongo que esto implica, esto que nos acabas de contar, también resalta la importancia del logro científico que constituyen las vacunas contra el coronavirus, que se han hecho en tan poco tiempo. Y tan rápidamente. Supongo que también tú lo sabrás mejor porque lo ves desde dentro. Supongo que también será el resultado de aplicar muchísimos recursos a una tarea muy urgente, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, primero había ya, en el caso del coronavirus, la vacuna del coronavirus, había ya muchísima investigación básica que se ha llevado a cabo en los últimos años. ¿Qué pasa? Que la investigación específicamente en virus no es la que más, digamos, proyección tiene, ¿no? Normalmente tenemos más cáncer, Parkinson, etc. Pero esa investigación estaba ya hace muchísimo tiempo. De hecho, BioNTech estaba fundada ya hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Y claro, ¿qué ha pasado? Que ahora de pronto parece que ha sido una cosa que han hecho de prisa y corriendo, cuando no es verdad. Es decir, que vamos, nosotros como estamos
trabajando con la Universidad de Médica de Viena, vemos que esos ensayos se han llevado a cabo al igual que otros ensayos clínicos. ¿Qué es la ventaja de este particular caso? Que todos los trámites burocráticos legales se han agilizado, pero los trámites científicos han sido llevados con el mismo rigor que siempre. Y para asegurar ese rigor está la Agencia Europea de Medicamentos en Europa y la FDA en América. Entonces, bueno, ya digamos que cuando algo se ha experimentado en millones de personas, deja de ser una cosa experimental, deja de ser lo que tiene. Sí, sí, sí. ¿Para qué, por ejemplo, enfermedades que ahora son difíciles de curar o que no se conocen bien, podrían ser de ayuda estas proteínas, esta investigación sobre las proteínas? Pues en general, a mí es una familia muy, muy amplia, ¿no? Entonces, hay proteínas que están involucradas. Hay unas 200 proteínas de estas 400 que se sabe que una variación genética está involucrada en una enfermedad. Y las enfermedades más comunes para este tipo de transportadores son enfermedades metabólicas, donde una es un metal, hierro, zinc, cobre, no llega a donde tiene que llegar y hay un problema, digamos anemia, ¿no? Digamos. También es importante en enfermedades mentales, ¿no? En esquizofrenia, hay veces que los transportadores de los neurotransmisores no funcionan bien y llegamos a un cuadro neurodegenerativo o alguna enfermedad mental. Y por último, también en los más comunes, diabetes, cáncer, algunas de estas proteínas no funcionan bien y es cuando tenemos este problema. Y de hecho, ahora un proyecto que hemos empezado hace poco, que digamos que es una especie de spin-off de Resolute, es Resolution, es la hermana pequeña de Resolute, que solo dura 2 años, y nos vamos a enfocar única y exclusivamente en esas variaciones de las proteínas en seres humanos que están relacionadas con enfermedades. Ajá. Muy bien, porque también supongo que, bueno, no es esta Resolute no es solo enfocada a enfermedades, sino que es una investigación más general sobre el funcionamiento de estas proteínas de las que estamos hablando. Efectivamente, el mayor objetivo que tenemos es producir datos y producir, digamos, herramientas, ¿no? Herramientas biológicas, células, plásmidos, cosas con las que los científicos pueden trabajar y proporcionar más información y más conocimiento sobre estas proteínas. Y por eso tenemos, por ejemplo, tenemos un open access, digamos que tenemos acceso abierto a todos nuestros reactivos y toda nuestra información, que irá saliendo poco a poco, una vez que tenemos el control de calidad de todo eso material. Y, por ejemplo, ya hemos depositado más de 800 plásmidos en una librería de plásmidos y pronto vamos a empezar a sacar las primeras células donde tenemos borrado, digamos, uno de los genes para poder estudiar si a la célula le pasa algo o cómo reacciona cuando quitamos uno de estos transportadores. O sea, esto de estar a libre disposición significa que cualquier científico presente o futuro puede tener acceso a estos datos y trabajar sobre ellos, o sea, adelantar sobre el camino que ya vosotros habéis iniciado. Efectivamente. Y para ello también estamos trabajando mucho en la sostenibilidad de los datos, cómo lo organizamos, cómo lo estructuramos, cómo lo sacamos a la luz y, por ejemplo, quién va a cuidar las bases de datos cuando el proyecto termine. Entonces, todo eso lo estamos calculando y lo estamos trabajando para que cuando termine el proyecto no se vaya todo al garete y nadie pueda usar nada. Pero claro, eso también requiere mucho trabajo y muchas reuniones también. Claro, porque naturalmente si se produce una masa de datos, la cosa es que cuando se acabe el proyecto pues se pueda conservar, ¿no? Claro, que es importante. Y ya por último, pues también te voy a hacer una pregunta dolorosa, entiendo, sobre todo tratándose pues de un científico, como es tu caso, y además español. ¿Crees que podrías volver a España a trabajar, a hacer tu trabajo? ¿Qué condiciones tendrían
tendría la investigación, ¿qué condiciones ambiente tendrían que tener los investigadores para que en España se pudieran hacer estas cosas que también se hacen en otros países europeos y ahora parece que en España investigar es llorar? No, efectivamente, es una pena porque a mí realmente creo y pienso y soy de la opinión de que en España hay una cantera de científicos brutales. Es decir, en España se hace muy buena ciencia desde hace muchos años. El problema es que se hace muy buena ciencia con pocos recursos, lo cual es muy difícil. Por ejemplo, aquí en Austria hace 10 años que ha empezado ya digamos, este incremento de dinero, ¿no? a toda la investigación básica y translacional. Y eso es lo que falta en España. En España falta dinero. Dinero y sobre todo condiciones más estables para la gente que quiera hacer la carrera investigadora. Por ejemplo, una Ramón y Cajal, que es una beca súper prestigiosa, realmente te cubre tu salario y poquito más. Entonces, bueno, en esas condiciones la gente prefiere irse a cualquier sitio donde le dan el triple de dinero y además le cubren su salario. Porque claro, la investigación requiere dinero y los resultados nunca son a corto plazo, ¿no? En raras ocasiones son a corto plazo. Claro. Y claro, si tienes dinero, tienes un poco de sostenibilidad en tu trabajo y eso, y un poco, por ejemplo, en la universidad bajar un poco el nivel de burocracia que hay, ¿no? Que ahoga de alguna manera a todos los investigadores cuando quieren ya formar su grupo y tener su equipo para poder investigar. Uh-huh. ¿Y no crees que falta, hablo desde el desconocimiento total, no crees que falta ese engranaje que, por ejemplo, Resolute o el SEM es el ejemplo entre la investigación y la empresa, la infraestructura empresarial? Porque se hablaba, por ejemplo, perdón un momentín, se hablaba, por ejemplo, de que de que en España hay varios proyectos de vacuna contra el coronavirus, sin ir más lejos, pero que no había sitio donde producir la vacuna. No, que éramos muy buenos, por ejemplo, produciendo vacunas veterinarias, pero no somos tan buenos o no tenemos tanta infraestructura para producir vacunas para seres humanos. Sí, bueno, hablamos de dos cosas, ¿no? En una ocasión es, digamos, la combinación privada y pública, y eso lo que lo permite es la Unión Europea. Es decir, estas becas, IMI, son becas de muchísimos millones de euros, pero son becas abiertas. Es decir, cualquier investigador, cualquier laboratorio puede poner a punto un proyecto y dependiendo digamos, de las diferentes topics, de los diferentes temas que sacan cada año, IMI y hacerlo, eso no es problema. El problema que yo veo en España es un poco que no hay digamos, investigación y desarrollo en las empresas. Es decir, las empresas que hay en España farmacéuticas son en su gran mayoría, y hablo desde el desconocimiento de que llevo fuera de ahí 8 años, son su mayoría no están haciendo investigación pura y dura, digamos. Son fabricación o mucho calidad o control de calidad y tal, pero por ejemplo es complicado encontrar una farmacéutica en la que tú puedas desarrollar una carrera investigadora, como pasa en Suiza o pasa aquí en Viena con Boehringer. Uh-huh. Quizá es el desconocimiento o la subestimación de la importancia estratégica de la investigación. O sea que si no investigas, pues no puedes tener productos novedosos y competitivos en el futuro. Quizá es eso también. Claro, y lo que falta también es una estructura, está empezando a nivel de digitalización y otras áreas, pero falta todavía mucho para permitir la creación de startups, por ejemplo, que puedan tener investigaciones o resultados más aplicados, puedan desarrollar una startup o un spin-off, una compañía, donde puedan sacar, digamos, beneficios y puedan centrarse en el paciente o puedan centrarse en la sociedad, aparte de sacar el beneficio, que es digamos, su mayor objetivo, ¿no? Como empresas. Y eso es difícil, eso ahora mismo en España es muy difícil. Es difícil aquí, en Austria, pero está empezando ahora a haber más y más startups de la biotecnológica, digamos, pero en España es complicado todavía. Y no sé si hay todavía ese mindset, ese chip de empresarial, ¿no? A nivel, digamos, de investigación. Creo que ahora ya han intentado cambiar una ley y tal, están intentando empezar a hacerlo, pero todavía le quedan algunos años para que eso fluya, digamos, de manera constante. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, has apuntado, claro, estamos hablando de España porque porque nosotros estamos hablando en español, pero entiendo también que Austria, pues también, aunque esté en el buen camino, pues también no es el paraíso. En fin. No, ha Pues empezado hace poco, pero está empezando, está creciendo, pero también ha empezado hace no mucho. hace O no sea, mucho. Ujú. Muy cuando bien, yo estuve en pues... el IST, ay, perdón, bueno, No, sigue, sigue. no, perdón, cuando yo estaba en el IST, por ejemplo, había muy poquito grupo, había 15 grupos y ahora creo que son más de 90, es decir, que ha empezado poquito a poco, pero va creciendo rápido. Ujú. Muy bien. Pues nada, quería darte las gracias por haber mantenido esta conversación tan interesante. Estoy seguro que a nuestros oyentes, a las personas que nos han escuchado y nos han visto, les va a impulsar a querer saber más, que en el fondo estas conversaciones pues son eso, ¿no? Es un intento modestísimo, naturalmente, de despertar la curiosidad de las personas que nos estén oyendo. Y quién sabe, a lo mejor nos está oyendo un futuro científico, ¿no? O una futura científica. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, pues espero que haya una próxima vez. Por supuesto, Paco. Muchas gracias a ti por la invitación y ya sabes, si alguien quiere ponerse en contacto, si tienen mi correo y estoy encantado de responder cualquier pregunta. Vale, lo dejo aquí sobreimpresionado también para que si te quieren escribir y hay alguna pregunta a propósito de tu especialidad, pues puedas responderle tranquilamente. Pues nada, muchísimas gracias otra vez y hasta pronto. Adiós. Adiós.